Bienvenidos a Crecer Podcast. Soy Victoria Espinosa. Gracias por acompañarnos. Hoy tengo una invitada especial. Y esta mujer, su historia, es una historia digna de ser contada. Es una historia que cuando yo la escuché ha sido una influencia positiva. He aprendido mucho de ella y quiero darle la bienvenida y las gracias a mi amiga Sibel Crust por estar con nosotros aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, muchas gracias por invitarme. Siento un honor terrible de estar invitada y de poder contar un poco de mi vida y sobre todo hacerlo con usted, donde uno puede sentir ese cariño y ese complemento para poder. Qué linda. Muchísimas gracias. Yo creo que nosotros nos conocemos hace ¿cuánto tiempo? Ya más de 10 años. Oh, wow, ¿verdad? Wow, el tiempo pasa bastante rápido. ¿Qué te parece si vamos a contar un poquito? Bueno, yo voy a empezar preguntándote, dinos quién es Sibel. ¿Quién es Sibel Crust? Ay, yo pronuncio tu apellido, no sé si lo hago bien o no, perdóname. Está perfecto. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te definirías? Ok, yo soy una mujer que muy querendona, muy protectora, una persona muy hogareña, alguien que disfruta que las personas puedan estar bien, una persona que tiene como un lema de vida que hago las cosas porque puedo hacerlas, no porque tenga que hacerlas o esperando algo de alguien. Entonces, para mí siempre ha sido servir siempre ha sido lo más lindo. Lo más satisfactorio ha sido servir y poder ver todo el resultado de ese servicio en la vida de las otras personas. Boliviana, ¿no? Boliviana. ¿De qué parte de Bolivia? Yo soy de La Paz, nací en La Paz, en la capital de Bolivia, en la capital política de Bolivia, porque en realidad es la capital del Sucre, pero en realidad viví en 3 departamentos en Bolivia. Por eso también es que el acento no es tan marcado de ninguno de los lados. Oh, wow. Porque cierta parte de mi infancia viví en Cochabamba, otra parte viví en Santa Cruz y otra parte viví en La Paz. No, es por eso. Cuando tú dices que la capital política, y yo sé, porque, bueno, primero tengo que decir, totalmente, soy testigo y afirmo que es verdad que es una persona que ama a las personas, que quiere ayudar, que siempre está dispuesta, una muy buena amiga, además de eso una persona muy fiel, ella y su esposo, pero yo pienso que es algo que tienes como en tu temperamento, pero también es algo de familia, porque yo sé que tu familia está involucrada, yo creo que por generaciones en la política. Y cuéntanos como un poquito, o sea, ¿cómo ha sido esa relación de tener una familia en la política? ¿Quién fue el primero? ¿Cómo empezó todo esto de que tu familia tiene por profesión, ¿no? Estar involucrados en la política, en la comunidad, en el ayudar. Bueno, ¿cómo nació eso? Cuéntanos tu historia con respecto a esto. Bueno, todo empezó con mi abuela paterna. Era una persona muy revolucionaria, muy dada a la parte social, ¿no? A la injusticia, muy contra de la injusticia. Entonces ella fue la que empezó la organización en realidad con los hijos. Y ya después los hijos salieron, ellos vivían en Valle Grande, que es un lugar de Santa Cruz, y ellos ya salieron a Santa Cruz y entonces se volvieron parte de un partido político que era más grande y de ahí empezaron ellos a servir. 2 de ellos fueron los que como que tuvieron un poco más de actividad política, completamente diferentes. Uno era muy político en el tema ejecutivo, en el tema de oficinas, en el tema de planificar, y el otro era pueblo al 100%. Tuve la bendición de aprender política en el que era pueblo al 100%. Oh, qué bueno, sí. Entonces él siempre me decía, la política es un instrumento para ayudar, no es un trabajo donde tienes que sacar dinero. Oh, wow, tremendo. Entonces crecí con eso, crecí viendo de que cualquier acción que uno pueda hacer tenía que ser buena para el prójimo y no tenía que ser para uno. Yo creo que en ese momento, si lo miramos a nivel mundial, cuando estamos hablando de política, probablemente hay una fuerte, digamos, desilusión. Bueno, es un tema muy complejo y no vamos a hablar como de política, pero sí queremos, o yo quisiera, ¿verdad? Que tú nos contaras porque
Lo que tú puedes decir acerca de la política y tener una familia involucrada en esto, ustedes han tenido, por así decirlo, como que pagar un alto precio por ser bien auténticos y realmente enfocarse en lo que es amar a las personas. Sí. Y tu abuelita paterna, ¿no? Que es la que me cuentas que fue la que empezó, involucró a toda la familia. ¿Los padres de ella también estuvieron involucrados o nació con ella desde joven? Nació con ella. Nació con ella. Sí. Wow. Y tú alguna vez me contaste un poco acerca de la historia de tu abuela paterna. ¿Qué fue lo que pasó con ella, no? Bueno, en ese tiempo en Bolivia, cuando el partido político estaban trabajando todos para poder mantenerse en el gobierno, lo que pasó es que hubo un golpe de Estado. Entonces, al haber el golpe de Estado, por supuesto, persiguieron mucho a todos los opositores. Entonces, nosotros íbamos a salir de Bolivia, todos teníamos que salir. Toda la familia. Toda la familia tenía que salir al exilio. Pero mi papá, mi mamá y nosotros somos 3 hermanos. Entonces una hermana mayor, Bianca, soy yo la del medio y Richard que era el hermano menor. Nosotros no pudimos salir y entonces nos trasladamos de Santa Cruz a La Paz. En La Paz no se dieron muy bien las cosas económicamente, entonces mi papá tuvo que volver a Santa Cruz. Al volver a Santa Cruz, él es arrestado, ¿no? Se lo llevan y hasta el día de hoy es desaparecido político, pues nunca más encontramos su cuerpo. Mi abuela todavía estaba viva en esa época. Y entonces ella empezó la pelea contra el gobierno, tratando de encontrar a su hijo, tratando de buscar. Y así fue que después mataron a otro tío, por política también. Y entonces ella decidió regresar al lugar de donde ella había empezado todo esto. Todos los hijos estaban en el exilio, pero como ella había empezado toda esta evolución, ella terminó siendo ejecutada en Valle Grande. Sí. Ella terminó siendo ejecutada. ¿Y tú, sí. ¿Y por qué dices ejecutada? Usas esa palabra. Porque ella fue a hacer todo lo que, como una protesta, para poder hablar de los presos políticos y todas estas cosas, y pues sí era de armas tomar, entonces ella estaba con un arma. Y entonces disparó a todo el frontis de la policía y la policía salió y pues le dispararon. ¿Y tú fuiste testigo de eso? Nosotros nos habíamos quedado en otra ciudad porque justamente la habían agarrado presa a ella porque nos estaba llevando a la Argentina, estaba tratando de sacarnos del país. Entonces la agarran presa a ella y de ahí ese día en la cárcel es la última vez que yo puedo verla a ella. ¿Cuántos años tenías tú cuando pasó eso? Ya mi mamá había muerto, entonces yo tendría 7 años. ¿Tenías 7 años? 7 años. Oh, wow. Y tú eres la del medio, ¿no? Yo soy la del medio. O sea, tenías tu hermana mayor, que es ¿cuántos años mayor que tú? 9 años. 9 años tenía. Y ya. Richie menor. Sí. Y Richie menor. Él tenía 3 añitos. ¿Tu familia cómo manejó? Ok, la pregunta es esa. Por lo que me estás diciendo, entonces para tu abuela, el que tu padre se hubiera perdido, que sabemos que fue que pasó algo con él, lo desaparecieron, y ya también habías perdido otros miembros de la familia, o sea que eso lo que hizo fue motivarla ya más a continuar como al pie de la lucha. Fue como que esa revolución cambió un poco, no en el sentido de la injusticia, sino en el sentido de que tiene que acabarse los presos políticos, porque pensar diferente no debería llevarlo a la muerte. Total. Entonces ella sí se enfocó mucho en encontrar a mi papá, en buscar a las personas que estaban presas. Y al final, ¿no? Fue que... Y pienso que ella fue de armas tomar, literal. Literal. Y la familia, después de que pasó eso con ella, bajaron como un poquito, como decimos en buen colombiano, la guardia, o eso fue la familia decir, no, ella ha dejado un legado y vamos a continuar por este camino. ¿Qué recuerdas tú? Sí se continuó este legado, pero del 71 al 79 que estuvo todavía el gobierno, todos estaban en el exilio. Entonces como que hubo tiempo de bajar un poco, pero cuando regresaron volvieron, ¿no?, a retomar todo y volvieron en el mismo partido político a trabajar por la gente, a tratar trabajar por el país. Y pues sí fue levantar nuevamente. ¿Tú recuerdas alguna frase de tu abuela o escuchaste a tu abuela decir, yo estoy dispuesta a dar mi vida por esta causa porque yo creo que vale la pena, o cómo la veías tú? Yo no me acuerdo mucho, de eso. La veía más como abuela, obviamente. Sí la veía muy, muy fuerte, ¿no? Sí la veía muy, muy tajante, con muchas órdenes.
pero también veía una persona tierna, veía una persona cariñosa. Entonces a mí, pese a que otras personas podían decir cómo era el carácter de ella, a mí no me sonaba de esa manera, ¿no? Sí, Me claro, sonaba total. cuidado, me sonaba ternura, el poder acostarse con ella. Y nos contaba los mismos cuentos de todo lo que habían hecho, la revolución, cómo se habían unido. Era, en vez del cuento nocturno para dormir, era el cuento de cómo se habían organizado. Wow. Porque incluso en esa época hicieron muchas leyes cuando llegaron a este gobierno, y entonces ellos entregaron tierras a la gente que la trabajara. Entonces las tierras eran tierras de los terratenientes, y ellos pelearon para que la tierra sea de quien la trabaja. Entonces la primera reforma agrícola fue hecha es más, mi tío está en los Guinness Records como la primera entregada. O sea que valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Valió la Totalmente. Totalmente. Bueno, y cuéntame un poco, cuando tu padre, ¿verdad?, desaparece, ¿cuál fue la actitud de tu mamá en ese entonces? Nosotros en ese momento regresamos a otra ciudad, una ciudad intermedia que se llama Cochabamba, para poder vivir con mi abuela materna. Entonces ella, los 2 años siguientes, del 71 al 73, se dedicó a buscar a mi papá. Se dedicó a ir por todas las ciudades, donde la llamaban, ella iba, donde le decían que estaba el cadáver, ella iba, donde le decía que estaba preso, ella iba. Entonces fueron 2 años súper difíciles, porque ella estaba convencida de que su esposo iba a volver. Cuando tu padre, ¿verdad?, desaparece, ¿cuál fue la actitud de tu mamá en ese entonces? Nosotros en ese momento regresamos a otra ciudad, una ciudad intermedia que se llama Cochabamba, para poder vivir con mi abuela materna. Entonces ella, los 2 años siguientes, del 71 al 73, se dedicó a buscar a mi papá. Se dedicó a ir por todas las ciudades, donde la llamaban, ella iba, donde le decían que estaba el cadáver, ella iba, donde le decía que estaba preso, ella iba. Entonces fueron 2 años súper difíciles, porque ella estaba convencida de que su esposo iba a volver. Y la gente desafortunadamente, bueno, es una pregunta, ¿tú qué crees? Desafortunadamente toman como ventaja o se aprovechan de esa situación. Porque cuando tú dices que le decían que estaba acá, que estaba preso, ¿era porque las personas la llamaban o...? Era más personas que ella buscaba que estén o dentro del gobierno o que tengan algo que ver con la policía. Era como que unas pistas que ella iba buscando, ella iba viendo para... Ella era... su papá era alemán y ella lucía mucho como alemana, entonces ella se vestía de menonita y ponía como la canasta de huevos, pero ponía con panfletos, porque en esa época no había radio, no había televisión, no había nada. Entonces ponía como panfletos, así. Banzer era la persona que dio el golpe de estado, ella ponía Banzer asesino, devuélveme a mi esposo, ¿no? Y entregaba panfletos. Entonces, obviamente estaba en el ojo del gobierno. Wow. ¿Y tus hermanitos y tú, dónde estaban viviendo? ¿Dónde? Estábamos en Cochabamba con mi abuela y con mi mamá. Bianca, Richard y yo vivíamos allá con una tía, la hermana menor de mi mamá. No, ok, pero ellos, me imagino, pues tu abuelita y tu tía cuidaban más de ustedes, mientras tu mami pues se dedicaba a buscar a buscar a tu papá. ¿Y esa búsqueda cuánto tiempo duró? Duró 2 años, porque el año 73 apareció una persona, una tía mía conoció a alguien, y esta persona llegó a la casa muy amigablemente para decirle que él le iba a ayudarla a buscar el cadáver o que esté preso en alguna parte. Pero para ser más corto, resultó que era una persona mandada por el gobierno para matarla. Y entonces él, dicen, no estoy segura de esto, pero dicen que él se enamoró. Yo me acuerdo perfectamente de él. ¿Tú recuerdas? Perfectamente, y lo quería muchísimo. Tú lo querías muchísimo. Los tres, yo creo que lo querían muchísimo. Él era muy atento, él siempre estaba jugando con nosotros, él siempre estaba cuidando, y mucha gente dice que él se enamoró de ella. Y él le dijo un día antes de matarla. ¿Cuánto tiempo, perdón, tuvieron de relación, o tú recuerdas que estuvieron? No sé exactamente el tiempo, pero debió ser unos meses, porque me acuerdo que mi cumpleaños estaba entre medio y estuvo en el cumpleaños, una cosa así, ¿no? Pues yo tenía 7 años, entonces. Sí. Pero parece que ese día él le dijo la verdad. Dijo, me enamoré, pero soy de los Marqueses,
y esto es lo que he venido a hacer, pero tenemos que salir hoy. Salir hoy contigo y tus hijos. Y entonces ella dijo, no, mi esposo va a regresar. Y él entró a las 6 de la mañana a la casa y la mató, le dio 2 disparos en el cuello. Wow. Sí. Yo recuerdo que me contaste que porque era tu cumpleaños, estaban... Richie dormía siempre con ella. Tu hermano. Mi hermano Richard siempre dormía con ella, pues tenía 3 añitos. Sí. Entonces ese día era 31 de agosto y mi cumpleaños lo hicimos el 1 de septiembre. Y por ser mi cumpleaños fue que yo me fui a dormir con ella. Cuando entró Bernardo y le disparó. Y salimos, ¿no? Con Richie, ese sí me acuerdo perfectamente de agarrarlo de... O sea, tu hermana también, o sea, estaban ustedes 3. Mi hermana estaba con mi abuela en el otro cuarto. Oh, ok. Sí. Me estaban era Rich y tú. Y mi mamá. Ah, ok. Sí. ¿Y tú recuerdas que, perdón que te interrumpí? No. Que lo que más recuerdo, no recuerdo muy bien la escena, me acuerdo que él me dijo, le han echado mertiolate a la mamá, pues no sabíamos de la muerte, no conocíamos. En esa época no habían redes, nadie sabía de nada. Sí. Entonces pensamos que como que le habían derramado algo, escuchamos en el tiro, pero no relacionamos realmente qué pasó. Y cuando alguien entró y me levantó, yo recuerdo que lo único que pude hacer en fue agarrar de la polera de Richie y levantarlo también para que lo saquen conmigo. Y después ya nos llevaron, ¿no?, a otro cuarto. Después apareció mucha gente en la casa. Y ya lo siguiente que vimos era que ya no llegaba. Entonces nos decían que estaba con mi abuelo en Alemania, que le estaban curando la herida. Y ahí fuimos esperando este paso. Pero en ese momento fue cuando ya no estaba mi mamá. Entonces mi tía, hermana de mi papá, de La Paz, se fue a Cochabamba para poder llevarnos. Para que ustedes se fueran. No logro entender, nosotros nos fuimos todos a La Paz con mi tía, pero mi abuela paterna llegó a La Paz y nos robó a mí y a Bianca. Y dejaron a Richie. Sí, no, está bien. Yo creo que esta es la parte más difícil. Nunca fue tan difícil dejarlo. Sí. Entonces cada que tocaba, nosotros nos fuimos y él tuvo que quedarse. Entonces por eso yo le decía, contra todo pronóstico, nosotros nos amamos impresionantemente. Sí. Y ya estuvimos juntos porque nos tocó estar separados. Y él se lo llevaron a la Argentina y ya volvió a los 7 años, tenía 3 años, entonces volvió después. Pero después de eso la familia misma, ¿no? La familia se encargó de traernos cada vacación. Había ahí un problema legal con mi abuela materna, entonces no podían llevarnos a La Paz. Sí. Y cada vacación para mí era tremendo. Sí. Y ir a verlo un rato y después volver y otra vez alejarme de él era tremendo. Creo que fue la parte que fue más difícil para mí, el no tener mis papás y poder estar los 3 juntos. Tuve la bendición de tener a Bianca, tu hermana, mi hermana, donde sí, las dos andamos juntas y a todas partes donde nos llevábamos éramos las dos, entonces era como que no había soledad, ¿no? Sí necesitábamos a Richie, pero definitivamente estábamos juntas, sabíamos que juntas podíamos estar y vencer y no ponerle mucho pensamiento. Pero tú me decías a mí que tú en medio de ese proceso, tú aprendiste a que es muy importante cómo yo lo tomo, cómo yo lo veo. Y ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué fue lo que tú dices que se debe de hacer? ¿Qué es lo que le decía yo al principio? De que aunque yo no lo sabía, como Dios había cuidado mi corazón toda la vida. Sí. ¿No? Y después ya más grande, obviamente intencionalmente, tal vez por lo que había aprendido inconscientemente, era ver de que no había una situación tan trágica como para sufrir. Okay. Y que es la decisión de uno. Y uno toma la decisión de superarlo, de salir adelante, de sanar y de hacer las cosas bien. Y de no entrar en ese victimismo de yo pobrecita, yo no tengo mamá, yo no tengo papá, yo no puedo hacer esto. No hubo realmente casi nada que diga no puedo hacer esto porque no tengo mis papás. No. Entonces, más bien creo que fue al contrario. De pronto es una fuerza que uno tiene de decir es que uno es individual. Y es cierto que los papás son necesarios, pero uno puede ponerse las metas y aprendí a ponerme metas chiquitas.
Nunca traté de sanar completamente. Nunca quise que desaparecieran los problemas. Nunca quise que la historia sea diferente. Siempre esta es la historia, esto es lo que tenemos y ahora esto es lo que nos toca seguir caminando. Entonces no me puse a pensar, no pensé profundamente ni siquiera en qué le hacían o qué no le hicieron a mi papá. O sea, nunca me puse a pensar porque yo decía, es que no sé. Entonces, si no sé, si nadie me puede decir, decía, ¿por qué voy a inventar algo que sea más doloroso para mí? Y entonces ahí fui aprendiendo que con metas chiquititas en uno va avanzando, uno va sanando y el Señor se encarga. El Señor se encarga de sanar y de sacar adelante y de dar la fortaleza sin conocerlo, que es la parte más asombrosa, ¿no? Porque sin conocerlo, porque definitivamente no lo conocía como Dios Padre. Lo conocía como Dios está en el cielo y si tengo miedo de algo voy a recurrir a Él. Eso era todo. Pero conocer o tener una relación con Jesús no la tenía. No la tenías. Wow, tremendo. No tenía dónde agarrarse, pero siempre estuvo. Siempre estuvo y siempre de alguna manera fue guiándome para que no caiga en muchas cosas, para nunca. Usted sabe que y cuando son esas situaciones en de orfandad o cosas así, es más factible a que otras personas puedan involucrarse para caer en malos pasos o para hacer malas cosas. Pues no está el papá protector, no está la mamá, ¿no? Entonces es más fácil. Pero, no sé, siempre teníamos con Bianca, teníamos en la mente de que las cosas se tenían que hacer bien, de que tenía que haber honradez, viendo muchas cosas, muchos principios, muchas cosas. Los valores. Los valores ya como adultos. No, y eso a mí me gusta muchísimo de ti. Pero es que yo te digo que tu vida me inspira. Y yo he aprendido eso contigo, porque yo te veo que eso es algo que no solamente tú dices o aconsejas, sino que tú lo has vivido en tu vida. O sea, que tú puedes decir, no, yo no te estoy diciendo de algo porque a mí se me ocurrió que es una buena idea, teórico, sino que yo lo he vivido y sí puedo superarlo y sí puedo vivir sin sentirme como una víctima. ¿Tú crees que hay como un movimiento? Bueno, no sé si puedo usar esa palabra, movimiento. Hay como una idea, hay como a través también de la política y de partidos políticos, manipulación en tratar de tomar ciertos sectores de la población, los más vulnerables, y victimizarlos para sacar ventaja, ¿cierto? Sí. Es más fácil manipular a una persona a través de la victimización que alguien que realmente está seguro de él. O sea, ¿qué tú piensas al respecto? Sí, porque les hacen creer que esa es su realidad. Y no pueden terminar de ver que son otra persona y que son una persona. Es como una familia. Somos 3 hermanos y los 3 completamente diferentes. Entonces va a depender mucho de la persona cómo lo toma para ver si va a ser manipulable o no. ¿No? Entonces porque sí, definitivamente hay cuanto más débiles estén y cuanto más asustados estén, las personas son más fáciles, ¿no? Para ser manipuladas. De ser controladas, ¿verdad? Eso me parece tremendo. Pero hasta ahí también, por eso pienso de que uno tiene la suficiente inteligencia de decir, ok, esto estoy tomando, pero hasta aquí. Hasta aquí, porque ahora me toca pensar y entonces tengo que parar, poner los límites y saber que tengo que hacerlo por mí. Tú estuviste involucrada en la política en Bolivia. Sí. ¿Y qué te llevó a continuar con el legado de familia de estar envuelta en la política? Después de que pasó todo esto, todos los primos habíamos decidido de que nadie más se metía en política y que ahí se quedaba la política en los tíos y que nadie quería volver a sufrir en un entierro ni nada de lo que todos habíamos pasado. Pero yo creo que uno nace con ese destino que Dios pone así el propósito. Sí, porque yo me fui de una ciudad a otra y en esa ciudad yo traté de no meterme en política, pero por cosas de la vida me tocó cambiarme de una casa a otra. Yo llegué a Santa Cruz, yo y Bianca, jovencitas, muy jovencitas, 17, 18 años. Entonces mi tío consiguió una familia, que son mis viejitos ahora y mis hijos, consiguió una familia para que se queden con nosotros. Y este señor era el que estaba metido en la política. Ay, Dios mío. Pero era un jefe de comando de barrio, una cosa algo así. Como más chiquitito, una escala más pequeña. Sí, donde se empiece, ¿no? Ok. Como que
como que organizar el barrio para que se puedan conseguir cosas buenas. Y empecé a meterme a ayudarlo, porque él hacía muy bien el trabajo, con todo, era jefe de junta vecinal, entonces empecé a meter a ayudarlo. Y ahí fue que otra vez entré, porque empecé a ver todas las cosas que pasaban. Claro. ¿No? Sobre todo ese juego político tan feo de uso a la gente hasta que consigo lo que quiero y después me olvido. Entonces ahí fue donde empecé a meterme nuevamente en la política, ya más para hacer para los barrios, para la gente nuevamente, ¿no? Los niños. Yo creo que tú tuviste como que hubo violencia en contra tuya. ¿Tenía que ver con la política? Sí. Llegó el momento en que yo no tenía ningún puesto. Bianca siempre se hacía la burla de mí, me decía de que no iba a tener puesto porque era la cría contestona. La que no seguía la regla. La que no decía sí y la que no recibía además dinero, ¿no? Sí. Entonces... o sea, insobornable. No, bueno, sí. Necesitamos más de eso. Sí, no había manera. Entonces, con eso empezamos a entrar un poco más en la política, y la persona que estaba en ese puesto era que empezó a ver como que había mucho riesgo, pero porque la gente empezó a venirse conmigo, no porque yo le vaya a quitar el puesto. No. Entonces sí, tocó un momento de sacar a Vanessa, es mi hija. Tocó el momento de sacar a Vanessa, a mis viejitos, y llevarlos a otra parte, porque nos dispararon en la casa, ¿no? Nos metieron una ametralladora, y entonces nos tocó salir. Ay, Dios mío. Y eso que yo soy colombiana y he estado conozco un poquito cómo es la situación y todo, pero tú cuentas eso, o sea que ustedes tuvieron amenazas y todo. Y tú me contaste una historia que tú venías, creo que a la universidad con tu hermana, y apareció alguien que les golpeó, te golpeó a ti. Eso fue cuando nosotros nos movimos, estábamos en La Paz y nos cambiamos a Cochabamba. Y entonces fue porque Bianca decidió moverse de ciudad. Entonces nos escribíamos carta todos los días. 30 días, 30 cartas nos recibíamos. Entonces no llegamos a aguantar ni los 30 días, y entonces yo me fui con ella. Y no estaba en la universidad todavía, estábamos volviendo del trabajo de ella que ya tenía, y de pronto sentí una patada en la espalda. Y nos dimos la vuelta para ver qué era, y nunca dijeron qué pasaba, y entonces empezaron a golpearme. Todo el estómago se subió en este cama, entonces sí me operaron, ¿no? Pero sabíamos que era solo contra mí, porque Bianca se sacó el zapato, les daban, y le decían no es contigo, ¿no? Y como que la empujaban, entonces sabían que no. O sea, pero tiene que ver con la política, ¿verdad? Posiblemente. Los enemigos políticos. Posiblemente. Y todo eso, wow, tan tremendo. ¿Sí? O sea, sufrieron a manos de eso, y por esas razones ustedes tuvieron que salir de Bolivia, por cuestiones políticas también. Por una parte sí, yo decidí salir de Bolivia, primero porque se empezaron a complicar las cosas, políticamente sí, empezaron a complicarse las cosas. Entonces cuando se complica este tema, el tema de trabajo también es complicado, ¿no? Entonces las cuentas, las deudas, y así de todo un poco entonces terminamos viniendo a Estados Unidos. Emigrando para acá. ¿Cómo fue esa separación? O sea, dejar a tus hermanos en Bolivia y venirte tú para acá. La verdad es que yo vine con mucha ilusión, y de tratar de hacer algo nuevo, de tratar de tener un poco más de libertad, de no estar al pendiente de cualquier cosa, porque entre medio de todas las cosas había pasado muchas otras cosas, como cuando me tocó encontrarme con el que se llevó a mi papá, con Paye González, en la policía, porque ellos con otro señor que era el mayor Landívar tuvieron una pelea, y este señor le dijo al otro: yo sé que te has llevado a los hermanos Sandoval Morón. Y entonces fuimos a hacer todo un careo. Entonces en todas esas cosas era difícil, era complicado, y yo no quería que Vanessa tenga que pasar las mismas cosas. Tu hija, que no pasara por eso que tú habías pasado. Ahora te quiero preguntar algo de tu relación con Richard, con tu hermano. O sea, esa relación, los tres, ¿no? Los tres. Pero yo pues pienso, ¿no? Que las relaciones son diferentes con cada persona, pero yo sí veía que esa relación de hermanos entre ustedes dos pues, es una relación muy cercana, una relación como muy única, de confianza, de complicidad, y sobre todo como de esa, ¿cómo te digo? Como que
Yo sé, porque yo sé que ustedes se sentaban a hablar y se puedan quedar horas enteras y siempre hay algo como que hay que hablar, que compartir. Sí, O sea, sí. ¿cómo de pronto tú puedes pues contarnos como un poco de lo que ha sido pues el que Richard pues ya no esté aquí en la tierra, ¿no? Ese fue, yo le comentaba hace un momento que yo pensé que lo más difícil ya había pasado. Sí. ¿No? Que el no tener mis papás, la muerte de mis papás, de la manera en que murieron mis papás y todas estas cosas, era como que lo más difícil en que pasó. Pero el 2000 cuando llega COVID y Richie fallece por COVID, yo creo que fue, Claro. yo creo que fue 10 veces más. Mm. No no solamente fue en tristeza o en soledad, fue como quedar huérfana otra vez. No, así define, claro. Sí. Fue así como que, ¿y ahora qué hago? Sí. ¿No? Y ahora, ¿dónde? ¿Cómo? No, ni siquiera sabía cómo moverme qué hacer. Y de pronto sí, hasta perdí un poco la confianza en mí. Uh-huh. Después tenía temor de todo. Y era un dolor que es imposible. No es imposible Sí. ni describirlo siquiera porque era un dolor impresionante. No podía creerlo. Que Richard tenía 49 años, completamente sano. Uh-huh. Y entonces me parecía que me estaban contando algunas de las historias que me habían contado antes, que no era real. Uh-huh. Pero sí, fue la muerte de Richie fue una de las cosas más tremendas que me han pasado en la vida. Terrible. ¿Cómo hace uno para superar algo así? Bueno, gracias a Dios ya lo conocía. Yo creo que si antes el Señor me había cuidado sin conocerlo, sin yo tener esa relación con Él, un poco antes el Señor se aseguró de que Él ya sabía que iba a pasar, entonces Él se aseguró de que tenía que conocerlo, ya como Señor, ya como mi Padre. Entonces, con todas las cosas que pasaron, la parte espiritual que pasó tan terrible conmigo, y el llegar a la iglesia, el saber de que hay autoridad espiritual. Entonces, cuando Richie falleció, ya tenía un fundamento. Wow, tremendo. Ya tenía el fundamento. Me acuerdo mucho de las palabras del pastor Oscar, cuando lo llamé ese día a las 12 de la noche, que no entendía ni lo que estaba pasando, cuando me llamaron para decirme que Richard había muerto. Me acuerdo que lo único que él me dijo fue: cuida tu corazón. Y en ese momento tal vez ni entendía, porque no entendía ni dónde estaba parada, pero cada día me daba cuenta que lo que estaba haciendo Dios y lo que yo tenía que hacer era cuidar mi corazón. Entonces, cuando hablábamos, cuando orábamos, sabía que no era el final. Tenía la esperanza de que sí estaba, de que sí todavía era injusto, de que no me parecía, de que no creía que él esté muerto y de que no lo iba a volver a ver, que no lo iba a poder volver a abrazar, pero tenía esperanza. Tenía esperanza de que sí iba a volver a estar con él y que esta vez iba a ser por la eternidad y que la promesa de Dios se iba a cumplir, y estaba 100% segura. Y a mí me había pasado una cosa antes de que Richard muera. Yo tuve 2 situaciones con el Señor. Bueno, aparte de la parte espiritual, ¿no? Que de todo lo que pasó. O sea, una experiencia espiritual, es lo que tú dices con Dios. Espiritual antes la fea, sí. Los espíritus. esa que nadie quiere. Esa donde los demonios están ahí, presentes y sentados. Ajá. Pero la parte que yo pasé fue cuando Él me mostró en sueño lo que iba a pasar. Lo que yo no sabía era que venía una pandemia. Nunca pude saber qué pasó. Y eso nos tomó por sorpresa, claro. Yo creo que al mundo entero. Ni sabía tampoco al que yo saqué en el sueño, al que yo saqué de mi cama y arrastré por todas partes y llegué a ese lugar donde vi tantas calaveras y al final el sol y todo, no sabía que era Richie. ¿No? Y cuando yo llegué ese fin de semana que él vino a Estados Unidos y llegué, yo le contaba. Yo decía, pero ¿qué esto pasó? No sé qué, y no me daba importancia. O sea, tú tuviste un sueño donde viste todo eso que viste y tú se lo contaste a él. Insistentemente. Y era súper extraño porque cualquier cosa, incluso por teléfono, iba a Richie tal cosa y hablábamos altísimo, no importa dónde estaba. Richard podía estar en una reunión, pero si la llamada entraba él pedía disculpas, él salía y hablaba para asegurarse que todo esté bien. Entonces, y esa vez yo llegué y le decía, tengo que contarles un sueño. Y nadie me hacía caso. Y yo, tengo que contarte mi sueño. Y nada. Al final le conté. Y yo le dije, pues no sé, le dije, es que algo va a pasar.
algo le dije tiene que pasar, le dije porque tiene que haber algún movimiento, le dije tiene que haber, le dije una sacudida en el mundo, le dije todo esto está demasiado quieto tenemos que saber, le dije, dónde está el Señor y a qué hemos venido y qué estamos haciendo. Y me acuerdo que él me miró, se sonrió y me dijo, hermana, me dijo, ten cuidado con lo que pides. Y yo quedé así como, ¿pero por qué? Después nos salimos estábamos en el departamento de él y nos salimos al balcón. Uh-huh. Nos salimos al balcón y él me dijo, no te preocupes, porque Satanás está completamente encadenado. Estos medios son solamente unos chusmitas, me dijo, que vienen a molestarnos para hacernos dudar. Wow. Entonces, y después ya pasó, ese día él se fue, ese viernes él se fue y el siguiente sábado él se falleció. ¿A los 8 días? A los 8 días. Porque llegó a Bolivia, estaba con un poquito de fiebre en ese y después a los 8 días falleció. Entonces, y después de eso, entre todo el proceso y todas las cosas de aceptar, de sanar, de ver en qué iba a hacer, yo me levanté un día en la noche y me levanté a orar, no podía dormir, y después como medio dormitando, yo escuché, fue la única vez que escuché audiblemente a Dios, cuando me dijo, cree al 100 y verás tu milagro. Y me acuerdo que al día siguiente la llamé, porque le dije, es que yo creo que hay Dios, pero no le creo. Sí, sí, claro. Yo creo que hay Dios, pero no le creo todo lo que dice. Entonces, y así fue yendo el proceso de conocer más al Señor, de saber que aunque en mis ojos estaba equivocado en yo necesitaba mucho a Richie, él sabía que era lo correcto y porque lo había hecho. Wow, tremendo. Yo creo que ese tipo de situaciones necesitamos una ayuda sobrenatural, porque los seres humanos somos bien frágiles, ¿no? Pero escucharte a ti hablar, yo pienso que ese fundamento, ¿no? Lo que tú dices, que tú nunca esperaste que esto fuera, ¿verdad? Sí. O sea, tan duro, que ha sido todavía más difícil, pero la actitud, la fe, es lo que te ha sostenido, ¿no? Sí. Sí. Y eres un ejemplo, o sea, completo de que sí se puede. Pero ha sido de esa manera, como que has tomado la vida como viene, abrazado la vulnerabilidad, el dolor, pero nunca te has aferrado a eso como algo que te va a acabar, o no, los motivos que de pronto buscamos para ser amargado, digamos, o para no amar la vida, porque tú eres una mujer que ama la vida. No se ha dado por vencida en servir. O sea, a pesar de todo, sigue sirviendo, ayudando, ocupándote de que los demás estén bien, como fue tu presentación. Gracias. Y que siempre tienes una sonrisa, tienes un abrazo, ¿no? Porque cualquiera diría, no, tienes toda la excusa para como ser, pues, no sé, logro. Estar enojada, resentida, reclamar. Pero no, pero todo lo contrario. O sea, ¿eso cómo se logra? Creo que es lo que uno da de lo que Dios le da. Eso que decía que es sobrenatural, porque definitivamente no creo que como humanos podamos hacer eso, nosotros podamos tomar la decisión. Yo creo que es como Dios nos va llenando, y de lo que nos va llenando es lo que vamos dando. Creo que sin Él sería imposible que hagamos eso. Total. ¿No? Sí, es la única manera, porque sí, en el momento de dolor uno piensa de todo un poco, ¿no? Y es más, yo me acuerdo cuando Richard murió, que me decían, ay, pero él me decía, amaba alabar, y debe estar, me decían, cantándole al Señor. Y yo decía, ¿por qué no se llegó un cantante? Y el Señor, ¿por qué no te llevaste un cantante? Porque mi hermano. No, pero es en ese momento donde uno entiende, donde uno ve que lo que Dios hizo era lo mejor. Y después de eso, incluso Él me fue mostrando con muchas cosas, porque yo vi mucha gente que sí se salvaron después de salir a una terapia intensiva, pero quedaron como con derrame cerebral, quedaron en silla de rueda, quedaron que no podían hablar, y yo le daba gracias a Dios porque se lo llevó y no lo dejó así aquí. Total. Y no verlo, decía, de esa manera. Entonces decía, y definitivamente Él sabía lo que estaba haciendo, y Él sabía que era lo mejor para cada uno, y iba a seguir teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Tu hermano te da fundaciones, creo, ¿no? Mi cuñado. ¿Tu cuñada? Claro, con él, pero mi cuñada tiene una fundación en Bolivia con los niños. Son los niños de la calle, ellos los recogen, los rehabilitan,
es grande la fundación, tiene ahora, la verdad es que ha avanzado mucho. Desde sus 18 años ella trabaja con los niños Wow. y tiene aldeas, tiene en diferentes ciudades, tiene bastante apoyo gracias a Dios que le abre puertas por todas partes. Ahora tiene con el Real Madrid, en este entonces ya Oh, con ¿de el Real verdad? Madrid ya han puesto academias de fútbol para Alalay, para el hogar que se llama Alalay. ¿Se llama la like? Alalay. A la like, que Eso, es que eso es porque en Bolivia en La Paz hace frío. sí. Y Alalay dicen cuando están con frío. Oh, Entonces cuando Claudia wow. les preguntó a ellos que qué querían que se llame el hogar con los que empezó, dos niñitos, Joaquín, otro niñito más, ellos dijeron Alalay por las noches de frío que pasaban en la calle. Oh, wow. Sí, tiene. Bianca también en Santa Cruz no tiene fundación, pero ella siempre está viendo el hogar de niños que tienen otras personas, haciendo Pero que recaudaciones. sí, que lo que hacen, les dan comida, educación, que Como ellos viven ahí, entonces Bianca sobre todo ve la parte de recaudar, sea comida, sea ropa de cama, cualquier cosa que sea sí. para recaudar. Ujú. No, Claudia es todo completo. Claudia es casa, educación, comida. Pero son niños escuela, huérfanos. O Y lo que pasa es que el hogar es un hogar de puertas abiertas. Entonces ella lo que ok. trata de hacer es que sea una reinserción a la sociedad. Oh, Entonces llama a los padres también. Mm. Ella es cristiana, entonces Sí. tiene consejeros cristianos también en el hogar, donde hablan con los padres, hablan con los niños, tratan de que la familia se vuelva a formar en y puedan salir a la calle otra vez a vivir, ¿no? A su casa, que puedan regresar, porque son niños que o el papá es drogadicto, no borracho, la mamá, cosas así, Ujú. pero logran incorporar a la familia. Wow, es una labor hermosa. Yo, pues claro, yo conocí a tu hermano, bueno, a través de ti, ¿no? A través de ti y pues con un gran corazón, pero eso es algo que yo digo tremendo, porque tu familia, o sea, ha sembrado de nuevo con un alto precio, pero definitivamente ha valido la pena. Yo creo que sí ha valido la pena que han vivido con ese propósito y que han vivido definitivamente, o sea, amando a los demás y dándolo todo. Y la vida de tus antepasados, yo no sé si está bien dicho, pues ha sido la inspiración para que ustedes sean lo que son ahora y hagan lo que están haciendo ahora, que me parece supremamente lindo. ¿Tú qué consejo le podrías dar? Bueno, primero a niños que han crecido, no, yo creo que mejor a adultos que crecieron sin sus padres. ¿Qué de pronto tú les podrías decir? Es como decía al principio, es como ven la vida. Y el mejor consejo que es poder, por supuesto, que conocer al Señor, por supuesto, entregarse completamente, entender que somos tan chiquititos que es imposible salir de ninguna situación sin Él. Pero ya en la parte humana, tomar decisiones para bien de uno. Tomar decisiones de que es tan temporal, que es tan poquito tiempo, que no vale la pena pasar a la historia y pasar su vida con sufrimiento, con llanto, con tristezas, sino poder ver que hay miles de cosas para hacer afuera, que el sol sale todos los días. Total. Que podemos, que no se necesita arrastrar ese dolor, no se necesita cargarse con nada, que cada día uno, en vez de ir cargándose, puede ir botando las bolsas y hacer el ejercicio de ir botando todo para poder estar más livianito, para poder avanzar y poder seguir y estar con las personas. Yo creo que las personas que tratan de cargarse mucho con eso y hacer que todo el tiempo ese dolor sea el primero que valga, son personas que se anulan ellos mismos. Entonces creo que lo más importante es empezar a pensar en ellos. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Cómo quieren verse? ¿Cómo quieren vivir? ¿Quieren despertarse riendo? ¿Quieren despertarse llorando? Tomar decisiones cada día para poder... Esa es la palabra, ¿no? Tomar decisiones. Tomar decisiones. Sí. Wow, eso me parece tremendo. De verdad que sí. Yo recuerdo que tú me estabas diciendo que alguien
te dijo como me pasé toda la noche cuidando a alguien que estaba enfermo y que tú le dijiste, ¿y por qué no le dices ay, no, y te fuiste a dormir tranquilo? Y eso suena como de pronto para algunas personas, ay, qué fuerte, Sí. qué eso, pero la verdad que no, porque yo pienso que nosotros nos exigimos tanto, o sea, vivimos como castigándonos y dándonos tan duro, además de todo lo que se ha pasado y del dolor, también nosotros mismos nos encargamos de no sé, de aumentarlo. Y sobre todo en este es para cumplir con ciertos prototipos, porque Sí. entonces si la mamá no sufre, no es buena mamá. No, entonces eso es una cosa increíble, hasta que uno tenga que sufrir para ser calificada como buena mamá, que ni siquiera debería estar esperando, ¿no? La aprobación de nadie. Total. Pero es ese tema de yo me sacrifico por ti, de no te sacrifiques. Estábamos la otra vez también en una reunión. Dicen, no, pues que ustedes saben que las mamás, dice, dejamos la comida, dejamos el plato, dice, para el hijo. Te digo, coman la mitad. No, o como un poquito el hijo, o coma un poquito menos la mamá si quieren de alguna manera, pero no necesita quedarse sin comer. Pero es ese tema de yo me sacrifico por ser mamá. Y en ninguna de las situaciones en la vida yo creo que uno necesita ser una persona sacrificada. Total. Yo creo que cada situación tiene que tomar su lugar en su vida, tiene que procesarse, se tiene que sanar y se tiene que avanzar. Total. ¿No? Entonces eso de mantenerse en la tristeza, todo el tiempo da flojera la tristeza. Sí. A mí yo puedo estar triste un día, pero ya para el día siguiente ya me empieza como a incomodar la tristeza. ¿No? Sí, es feo. Una vez tú decías de una manera muy cómica, es que me parece muy cómica. Estábamos hablando a alguien de los conflictos y decíamos infantiles, decíamos no, el piso familiar que nadie niega que es fundamental, y tu papá y tu mamá, y tú decías, bueno, yo no les puedo decir nada porque yo como no tuve eso, pues mira, hasta de eso Dios me libró porque no tengo conflictos de papá, la mamá, pero me parecía muy cómico. Mis traumas son todos míos. Mis traumas son míos y de lo que vive en el camino, y a mí me parecía que de pronto eso suena, probablemente para algunas personas suena, pero ¿cómo así, no? Uh-huh. Pero de verdad que definitivamente tiene todo que ver con la historia que te estás contando. Sí, y yo pues te agradezco muchísimo, Sibel, por contarnos tu historia, esta historia, como yo dije al principio, como de película. O sea, si yo lo traduzco como a palabras de hoy en día, o sea, política, persecución política que es real, salir huyendo del país, la forma como perdiste a tus padres, o sea, esa situación de tú estar en el medio cuando pasó eso y ni siquiera saber qué pasar, cómo lo había pasado, un espía se metió pero se enamoró de tu mamá, o sea, es toda una historia que uno, sí, como una serie tremendo, pero el verte a ti siendo una mujer con esa capacidad de amar, que siempre tienes como esa palabra, pero es esa palabra de levántate, de sana, de cree, y ser una mujer de fe. Que inspira nuestras vidas, definitivamente es una historia digna de ser contada, y muchísimas gracias por compartirnos tu historia, muchísimas gracias por estar aquí, por ser tan vulnerable, porque la idea de hacer este tipo de podcast es poder compartir un poquito, ¿verdad? Y poder como animar, traer como esas historias que te pueden ayudar, que te pueden inspirar, te puedes identificar con ellas, porque queremos como aportar un granito de arena en el camino de la sanidad, del crecimiento, que podamos ver la vida como desde otra esquina, ¿no? Que vean que hay otras opciones. Que hay otras opciones, que de pronto lo que tú estás viviendo hoy en día o lo que has pasado no es como la única opción y de allí nunca vas a salir, sino que de verdad sí se puede, y más pues si nosotros tenemos a Dios, tenemos fe, ese pensamiento de que es posible, porque definitivamente sí es posible. Así que muchísimas gracias de nuevo, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en este podcast. Si tú no te has suscrito todavía a Crecer Podcast, por favor hazlo, comparte, y nos vemos pronto en Crecer Podcast. Chao, chao. Gracias, Sibel. Muchísimas gracias.